panelistas Lili Rodríguez y Marc Droyani. Para avanzar con esto y poder sacar lo máximo de provecho a este tema tan interesante, los invito a ver este pequeño video de entrada que hemos preparado a propósito de este tema, que además después de esta ponencia balance tiene varias mesas paralelas con ponencias que van a estar también de interés de todos ustedes. Entonces los dejo ahora con este pequeño video y volvemos para arrancar ya con la ponencia balance. El eje temático que me corresponde es dinámicas andino-amazónicos, conectividad y transiciones de los sistemas socioecológicos. En este eje analizamos problemas como la crisis ambiental, el aprovechamiento de recursos y la conservación de bosques. El tema de investigación que he planteado para este CEPIA ha sido comprender el acceso indígena a los bosques fuera de sus territorios comunales. Ofrezco una mirada a las posibilidades y oportunidades en estudios científicos socioambientales que combinan el componente social y lo biofísico. En investigación se trata justamente de evaluar las dimensiones tanto social y ecológica y las interacciones que existen en base al caso de estudio de una comunidad situada en la reserva de biosfera Oxapampa, Ayaninka Yanesha, haciendo las conexiones y transiciones entre cambios globales, servicios ecosistémicos y la influencia humana. Es importante participar en el CEPIA porque probablemente es el espacio de discusión más importante vinculado a las ciencias sociales y afines o sobre los territorios rurales del espacio peruano desde hace ya mucho tiempo. Los invitamos a participar del seminario CEPIA 19. Invitarlos a participar de este seminario junto con otros jóvenes que se van a presentar para que se pueda conocer acerca de la investigación que existe en el Perú. Del 6 al 10 de diciembre. El 6 al 10 de diciembre. Del 6 al 10 de diciembre. No falten, no se lo pueden perder. No falten. No falten. Y aquí estamos. Muy buenos días a aquellos que se han sumado recién. Quiero invitar a nuestro ponente de balance y a nuestros comentaristas que prendan sus cámaras para poderlos ver, para hacer una pequeña presentación antes de arrancar. Como les comentaba más temprano, hoy estamos viendo la ponencia de balance en este cuarto día. Espero que ayer hayan tenido también una interacción interesante en la plataforma. Hoy día avanzamos con este cuarto día con el tema dinámicas andino-amazónicas, conectividad y transiciones de los sistemas ecológicos. Para este tema hemos convocado a Kenneth Young para que nos pueda hacer la ponencia de balance que va a presentar enseguida, y tenemos como comentaristas a Lili Rodríguez y a Marc Droyani. La dinámica de esta ponencia de balance es la siguiente. Vamos a tener la presentación, la ponencia de balance por un periodo de 40 minutos. Luego van a ver los comentarios de Lili y de Marc, por 15 minutos cada uno. Y después de eso vamos a tener la oportunidad de tener las respuestas, comentarios de Kenneth Young, del ponente de balance, a los comentarios recibidos, y luego vamos a abrir la mesa para poder tener las preguntas del grupo. Para ello vamos a pedirles que en su momento pues, prendan la cámara y nos dejen llegar sus preguntas, o si tienen algún comentario también lo dejen vía chat. Sin extenderme más, paso a presentar a nuestro ponente de balance, a quien agradecemos profundamente el trabajo que ha llevado a cabo para realizar esta ponencia de balance, de sumo interés y muy, muy interesante. Kenneth Young es profesor, es PhD de la Universidad de Colorado en Boulder, previamente obtuvo una maestría en botánica en la Universidad de Florida y una licenciatura en ecología y evolución en la Universidad de Illinois. Ha pasado periodos prolongados en países tropicales, incluida la investigación en Costa Rica, Ecuador y Perú. Llegó a la Universidad de Texas en el 2000, después de haber sido profesor en la Universidad de Maryland. Ha realizado investigaciones relevantes para las políticas que informan la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Y estamos seguros que nos va a poder llevar de una manera muy interesante y
y productiva a través de este tema el día de hoy. Así que paso a darle la bienvenida y el agradecimiento a él por el trabajo realizado con esta excelente ponencia. A ver, ¿estoy proyectando bien? Sí, sí se proyecta. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Debo empezar agradeciendo a todos de CEPIA porque la organización tras de las escenas es muy complicado y difícil llevar a cabo. Entonces es un placer participar en un evento tan importante y un agradecimiento especial también a los becarios que me han acompañado en esta parte de pensar en este eje. Lo que voy a compartir con ustedes es una reacción al título que me han dado, Conectividad y Transiciones. Estoy pensando en qué interconecta los Andes y la Amazonía y qué transiciones hay que resultan de las interconexiones y los resultados también de conexiones de la Amazonía hacia los Andes. Pensándolo desde el punto de vista de un marco conceptual que voy a presentar de sistemas socioecológicos. Voy a empezar dando un par de ejemplos. De la foto acá me parece que es un sistema socioecológico. Yo veo una persona aparentemente cosechando en un bosque. Entonces tengo la parte de la naturaleza, la parte ecológica representado por el bosque en la foto y los suelos que están debajo del bosque. Hay una persona y aparentemente la persona está recibiendo algún beneficio o recursos del bosque. Entonces hay un intercambio entre el bosque y la persona y el bosque. Y de eso se trata con lo de sistemas socioecológicos. Tenemos en verdecito el bosque en esta foto y tenemos en ese tono rojito el sistema social en que está involucrado la persona. Estamos viendo las retroalimentaciones, lo que interconecta a esos dos aspectos. También he puesto como ejemplo la alpaca. La alpaca está ahí, está viviendo como animal en su ecosistema, pero es también un animal domesticado, manejado con fines de humanos. Entonces la alpaca también se puede usar pensando en el mismo estructura conceptual. Tenemos el impacto humano y tenemos los servicios ecosistémicos, lo que vincula en ese sentido. Pero igual que la alpaca y la persona en el bosque, como he empezado, no vivimos en tiempos aislados del resto del mundo. Entonces, también hay cambios globales, cambios que afecten los procesos ecológicos, como cambio climático, pero también hay cambios políticos, económicos, de otros humanos, ¿no? que conecta la persona o la alpaca con un sistema más grande que podría ser global, podría ser a nivel del país. Entonces, el marco conceptual es tratar de entender las interacciones a través de lo que está representando en este dibujo con flechas. Fue en el año 2016 que Julio Postigo y yo editamos un libro con ese título, Naturaleza y Sociedad, y pensamos utilizar lo de los sistemas socioecológicos. En esa conferencia lo que he hecho es básicamente he mirado a literatura científica más reciente, o sea, qué ha pasado después de 2016 en cuanto a sistemas socioecológicos, especialmente relacionado con el oriente de Perú. Hay muchas oportunidades, creo yo, en pensar en una forma que
que permite las disciplinas participar a llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, que combina intereses de las ciencias sociales y las ciencias de la tierra, incluyendo la ecología. Pero también hay obviamente muchos retos y voy a hablar más de los retos mientras que voy avanzando el tema. En cuanto a naturaleza, ¿cómo implementamos el concepto de naturaleza? Bueno, mayormente hoy en día hablamos de biodiversidad y como ven en ese panorama de diversidad, el Perú es un país mega diverso. La parte de los Andes y Amazonía que voy a hablar hoy es también mega diverso en todos niveles. Las especies, pero también los paisajes que están representados acá. Y para hablar de paisajes, también hablamos hoy en día de los servicios ecosistémicos, que son parte de las funciones ecológicas que hacen funcionar los sistemas ecológicos en los paisajes, regiones, ríos, coches, lo que podría haber. Además, la biodiversidad tiene otra escala que es la genética, porque miramos no solamente a especies, sino lo que representan en cuanto a su diversidad genética y sus flujos genéticos que puede estar. Entonces, esos son los conceptos de biodiversidad que voy a manejar. Sistemas socioecológicos voy a seguir presentando con ejemplos. Por si acaso, el texto que he preparado como parte del producto para Sepia incluye una revisión de literatura de más o menos 2016 hasta el presente con esos temas que ya he mencionado. Hay como 200 referencias y ahí hay acceso para los que desean a la literatura. Mucha de la literatura, igual que en 2016, sigue siendo en inglés. Entonces, parte del trabajo es empezar a traducir las ideas desarrolladas en otras partes, en las revistas internacionales, a un contexto útil en el Perú. Pero no obstante, para hacer esa conferencia más interesante, más dinámica, voy a usar ejemplos míos que vienen de mis fotos, que no es porque son necesariamente mejores que otros, sino que tengo las fotos para ilustrar los puntos, pero en el texto sí va a ser un poco diferente. Lo que he usado como área de estudio es básicamente todos los Andes, que es divisoria de la Amazonía, incluyendo todas las altitudes desde los glaciares hasta la selva baja. Y pensando en conexiones y transiciones. Una transición que sí es importante, mirando a ese territorio en el Perú, pueden ver en el mapa de Cernam el avance que el Perú ha hecho en cuanto a áreas protegidas por el Estado, que están en ese mapa, que son espacios importantes porque dan privilegio a aspectos de la biodiversidad. El resto del ambiente, obviamente, hay otros usos de suelo. Uno importante que no tengo ilustrado en ese mapa son los territorios y tierras de la gente indígena, que va a ser muy importante en el Perú amazónico. Y también las otras tierras que corresponden a los campos agrícolas, los otros espacios usados por el ser humano, incluyendo las ciudades. Bien, aquí voy a dar para mis conclusiones. Voy a terminar recomendando más investigación y pensando en mejorar políticas que tienen que ver con carbono, con agua, bienes y valores que son importantes si uno está pensando en los servicios ecosistémicos, y lo que es realmente la base de la parte humana en el uso de la naturaleza, sus conocimientos. Entonces regreso a eso al final del tema, después de desarrollar los ejemplos. Empezando con los ejemplos, vamos al campo donde está esa estrella, al borde del río Ucayale. Tomé la foto del señor cuando estaba haciendo entrevista de cómo hacía cultivar su arroz en ese sitio, a mi ojo, bien difícil. Él requiere cierto tamaño de sedimento para poder sembrar el arroz. Recién ha llegado ese sedimento y la inundación ha bajado el río.
Entonces yo, siendo más entrenado en las ciencias de la tierra y la ecología, pensé que era cuestión de geomorfología del río, que deposita el material que el Señor puede usar para cultivar. Pero la parte social sería su acceso a esa tierra. ¿Cuáles son las reglas y normas para él mantener control de ese espacio y producir su arroz? Y la ventaja de trabajar en una investigación socioecológica es que uno puede hacer preguntas de la gente, algo que no puedo hacer cuando trabajo con los árboles. Y el Señor dice, no, voy a corregir, voy a decir que lo que es más importante para mí son los pestes que afectan mi cosecha. Entonces, ahí tengo una base para poder conectar la parte biofísico con la parte social y mejorarlo pensando en los conocimientos, opiniones y actividades de la gente. Aquí estoy representando entonces el sistema que acabo de mostrar. A la izquierda está la caja del subsistema social, a la derecha lo biofísico. Lo biofísico sería ya los sedimentos, pero también los cultivos. La parte social sería, en este caso, el señor tratando de cultivar su arroz. Pero el señor no vive solo, es parte de una interacción social con todas sus consecuencias que están representadas acá. Y muy importante sería en su lugar el acceso y lo que cuestan los productos para ganar la vida. Él vive en un ambiente fluctuante, entonces una parte importante para entender es la dinámica de los ríos que tienen que tomar en cuenta en cuanto a sus casos, pero también pensando en llegar a otros recursos que podrían ser útiles como la pesca. Entonces, regresando a mi dibujo, a la derecha tendría que adicionar flujos, transporte, depósito, reacciones químicas, todo lo que corresponde a la vida de las plantas y los animales que están ahí, una parte que es útil para el ser humano, que sería representado por la flecha que conecta al ser humano a través de los servicios ecosistémicos. Entonces podemos hablar de lo que ofrece la naturaleza y podemos cuantificar los flujos que están en las flechas. Entonces tenemos, ya pensando en la conexión andino-amazónico, es obvio que son las lluvias en los Andes que llevan sedimentos y químicos a la Amazonía y afecta la productividad acuática de la Amazonía, especialmente importante en el punto de contacto de los Andes a la Amazonía. Eso sería parte del sistema natural afectado ahora por cambio climático, que sería la flecha que viene desde fuera. Los sistemas sociales que hay en los Andes amazónicos también corresponde a necesidades de la gente, pero resultando beneficiado por los recursos que vienen de la naturaleza, o sea, los servicios ecosistémicos, pero también llevando el costo, que hay cierta influencia y impacto humano que altera la parte biofísica, la parte ecológica. Entonces, creo que he logrado convencerles que hay 5 tipos de retroalimentaciones que son importantes, lo que es global o por lo menos fuera del sistema que estamos definiendo, el sistema mismo que consiste en interacciones de la parte humana, la parte ecológica. Eso podemos vincular a través de transferencias, o sea, el sistema natural produce peces, produce sedimento, y la transferencia sería el servicio que conecta a las necesidades de las personas, que ya es otro rubro, por eso digo transferencia, que sería ya sus cultivos, en este caso del arroz, o su producción anual, o su ganancia que puede tener en vender algún producto. Todo eso tiene, por supuesto, una retroalimentación que conecta
del ser humano a la naturaleza, no solo impacto negativo, sino influencia, tal vez sería un término más neutral. También uno puede enfocar en los cambios globales y la globalización, enfocando en las flechas que están entrando al sistema, que en este caso podría ser, digamos, cambios en las lluvias en los Andes que cambian las inundaciones. Puede ser el precio de arroz en Iquitos que cambia las decisiones del señor sobre su producción. También el ser humano conecta la parte biofísica a través de perturbaciones que pueden ser, obviamente en la Amazonía estaríamos pensando en inundaciones, pulsos, pero presiones sería que la inundación cada año es un poco más alto o un poco dura, un poco más días. Eso sería una presión porque es un tipo de influencia más constante. Muchos de los cambios globales van a ser a través de presiones, o sea, cambios direccionales en los sistemas, además que los pulsos que siempre va a haber de los cambios. Y finalmente hay mucha literatura recientemente, en los últimos 20 años, hay un sinnúmero tal vez de estudios de servicios ecosistémicos. La ventaja de tenerlo acá es que vemos el contexto, la interacción de los servicios ecosistémicos y cómo funciona como vínculo. Bueno, es necesario también hacernos acordar que mucho de eso depende de la información, no solamente de la gente local, sino nuestras bases de información científica para poder tomar decisiones. La doctora Rodríguez, que iba a hablar después de mi conferencia, hicimos un proyecto que salió publicado en el año 2000, pero representa ideas de hace más de 25 años de vacíos de información, en este caso representado por las colecciones y conocimientos científicos, en este caso que están en el Museo de Historia Natural de San Marcos. En ese entonces hicimos un mapa de sitios tan desconocidos que los científicos mismos no podrían formular opiniones sobre la biodiversidad. Muchos de esos, ya como han visto, ya están parte de los sistemas de áreas protegidos. Hemos hecho muchos logros en el Perú en proteger la biodiversidad de esta escala. Al mismo tiempo, eso salió hace 15 años, un mapa a la izquierda arriba que indica que los climas actuales en los Andes tropicales representan el área más grande mundialmente donde hay climas presentes hoy que en 50, 60 años no van a existir. Básicamente hay climas en los Andes tropicales que van a desaparecer, llevando con ellos tal vez los nichos de muchas de las especies importantes de andinas. Y como pueden ver en el mapa, es la región más grande del mundo. También climas novedosos, proyectando y usando el mismo modelo hace 15 años, dijeron que la Amazonía iba a tener climas novedosos que no estaban representados por combinaciones de calor y precipitación actuales. O sea, miles de especies de la Amazonía van a estar expuestos a climas y casos novedosos para ellos en términos de su evolución. Bueno, como parte de mi tarea de mirar a la literatura más reciente, eso salió en 2020 y proyecta hasta el año 2070 usando un modelo de nicho, no de cualquier animal, sino de el ser humano. Entonces han usado un concepto de nicho tomando en cuenta la demografía del ser humano ahora, pero también su economía, usando los modelos de cambio climático para el año 2070 y preguntando dónde va a ser sitios que son aptos hoy para el ser humano, cómo va a ser su caso en el año 2070. Y como pueden ver, la región segundo más grande del mundo que va a tener un nicho expresado no apto para el ser humano va a ser el norte de Sudamérica y básicamente la Amazonía. Va a entrar un estado que no es apropiado según la forma que vivimos ahora. Bueno,
quiere decir que vamos a necesitar cambios en tecnología o vamos a tener que repensar esas áreas grandes en el mundo en cómo lo usamos. ¿Qué hemos avanzado en términos de la biodiversidad y cambios? Bueno, en los Andes ya hablamos frecuentemente de mover, de medir más bien el movimiento de especies, tal vez arriba si es cambio en temperatura, pero muchas especies, por ejemplo, de plantas están controladas por humedad y pueden mover a otros hábitats en los Andes, o en otros casos pueden desaparecer si no encuentran una forma de moverse, como con los cambios que podría haber. El resultado va a ser muchos complejos de especies novedosos que no existen ahora, y hay toda una problemática sobre las especies que son mutualistas. Bueno, entonces lo de biodiversidad me aprovecho para decir que la frontera de investigación va a ser no nombrar la especie o determinar su abundancia, prácticas que siguen siendo muy esenciales, sino la parte genética. Porque una cosa es dónde está la especie, otra es cuál es el flujo genético que lo que representa. Entonces yo diría que el concepto de retroalimentaciones incluye flujos, en ese caso el flujo genético. Ya voy a hablar de la parte biofísico un poco más en detalle, pensando en carbono y agua y sus flujos y reservas que puede haber. Aquí estamos en la Amazonía, el bonzoco, y no solamente una especie, sino representa los genes de las poblaciones de la especie. Los humedales, aquí cerca de Pacaya Samiria, que representan el carbono del legado más grande, tal vez de la Amazonía, en cuanto a carbono que está guardado en forma de substrato, de materia orgánica en los humedales. Y el bosque de la Amazonía, que es el bosque más productivo, más complicado, más diverso que hay, incluyendo la productividad primaria y la capacidad de mover el dióxido de carbono dentro de la planta. Es la fotosíntesis que conecta, pero quiero adicionar que no solamente conecta los ciclos de carbono, sino los ciclos de agua. Uno estudiando carbono podría, en teoría, empezar ya a tener modelos y conocimientos de dinámica, no solamente de carbono, sino de todos los demás ciclos, incluyendo el agua, pero también cuando no hay limitaciones de dióxido de carbono, lo que resulta son limitaciones de nitrógeno, de fósforo, o cuando hay mucho tierras saturadas, el metano. En cuanto al socioecológico, es el vínculo del ser humano con el ciclo que es importante. Nosotros afectamos lo que es aquí procesos rápidos. Fotosíntesis es rápido, el corte de un árbol es rápido. El carbono que nos preocupa en términos ambientales es el carbono lento, el carbono del legado que está en materia orgánica de los suelos miles de años, que están en las rocas que sacamos de la roca para quemar la piedra de carbón, o que está depositado en los fondos del mar. Lo que afecta al ser humano en términos dañinos al ambiente, en términos globales, por lo menos, es la parte rápida, la parte de que nuestras actividades cambien lo que podría ser sistemas mucho más lentos en términos geológicos. También el ciclo hidrológico y hídrico es parecido. En este caso hemos representado los flujos por el tamaño de las flechas. En este caso son estimaciones tomadas de la literatura. Cuando hay una flecha grande, quiere decir que hay bastante flujo, que puede ser agua regresando a la atmósfera de evapotranspiración.
o puede ser un flujo horizontal que representa el agua que corre en los ríos o causando potencialmente erosión. Entonces, el concepto de flujos también podemos representar acá relacionado al uso del suelo. Finalmente, he comentado de la Amazonía y empecé mis ejemplos. El agua obviamente es importante para pensar en la ecología de la parte amazónica. Cuando uno mueve a los Andes, bosques montanos, por ejemplo, representado acá por una foto del Parque Nacional Río Viseo, ahí está la fuente de los sedimentos por los derrumbes que van a entrar el río y luego van a entrar los río Amazonas y afectar por la ecología río abajo. Entonces, lo que quiero comentar es la zona de transición de selva baja a la parte más pendiente. Hay una zona de más o menos 1000 metros, realmente de 600 a 1500 metros, que es la zona de transición. En el sistema de Holdridge sería el bosque premontano. Es el bosque tal vez más interesante por ser poco conocido. Combina elementos biológicos de la Amazonía y de los Andes y representa donde los ríos cambian de torrentoso a ríos con menos pendiente que mueven el sedimento en vez de simplemente producirlo. Entonces, esos son los elementos del sistema biofísico que hay que considerar, adicionando los flujos y las reservas que representan los ciclos hídricos, los ciclos de carbono, o tal vez otras formas de expresar la parte dinámica de la ecología. Pero también hay siempre una conexión a la parte social, y acá lo tenemos con mediciones geomorfológicas de los sedimentos de los ríos de la Amazonía, representado por colores acá, y voy a decir en términos simplistas, ahí está la referencia si quieren ver más detalle. Todas las represas propuestas, muchas que están a 1000 metros, 1200 metros, a veces 600 metros en esta zona premontana que he mencionado. Las represas propuestas, como pueden ver, son muchas en el Perú, representan donde podrían alterar los sedimentos y flujos dinámicos de los ríos. Entonces, en el color anaranjado y rojo, salen zonas más críticas, muchas corresponden al área de estudio. Bueno, he intentado convencerles que la parte ecológica sí tiene muchas formas de evaluar su dinámica y lo que representa en cuanto a conectividad de los Andes, de la Amazonía y viceversa. También quiero ya referirme a la parte más humana, áreas protegidas y los territorios de la gente indígena, todos los usos del suelo que podrían estar representados. En cuanto a la Amazonía peruana, una de las propuestas de inversión en el Perú es la hidrovía, pero hay otros también, carreteras, proyectos de colonizar, proyectos de ampliar la frontera agrícola y el uso de incendio. Todos son cambios en el sistema que podrían ser novedosos, o por lo menos podrían ser fuera de la capacidad de los sistemas naturales de recuperarse. Hay muchas posibilidades de estudiar la extracción de recursos humanos, de recursos naturales, cómo conecta a los mercados, cómo depende o no de la infraestructura, y la pregunta más importante, ¿cuál es el uso sustentable? Entonces está pensando ya más en la parte social, pero conectándolo a la dinámica del sistema ecológica que podría haber, y respondiendo a las fuerzas externas y las fuerzas que vienen de cambios en los servicios ecosistémicos. Bien, y
me hace pensar que la base de toda la parte humana realmente son los conocimientos. He hablado de la parte científica, de lo que estamos tratando de hablar hoy, pero también importante es la información que maneja la gente local, que podrían ser de tradiciones, pero más, no sé, interesante en ese manera es hablar de la ciencia ciudadana, que es lo que resulta de la persona interactuando con el científico y el intercambio positivo que puede haber. Hay muchos avances que podrían hacer moviendo lo que es conocimiento tradicional ecológico de los Andes amazónicos y llevarlo a un contexto de ciencia ciudadana y conectar eso a la gobernanza, especialmente pensando en el uso sostenible. Bueno, para resumir, entonces, he mencionado carbono, que conecta cambios globales con cambios en el uso del suelo. He mencionado el agua bien rápido, pero pensando en toda la hidrología, cómo conectar el uso del suelo con evapotranspiración versus infiltración versus la entrada del agua al suelo y luego a la napa freática. ¿Y cómo conecta eso a las dinámicas? Te quedan 10 dinámicas? minutos, Kenneth. Gracias. ¿Y cómo conecta eso a las dinámicas fluviales que he mencionado? Otros flujos son los bienes y valores. Entonces, tenemos una transferencia de lo que representa la producción primaria de un bosque a una persona o una comunidad que valora el carbono representado por un cambio en el stock o reserva en la biomasa de las plantas. Lo que conecta es cómo valorizamos esto. Y el uso de un marco conceptual socioecológico nos ayuda, creo yo, en conectar los recursos naturales a la economía en general, pero específicamente a los ritmos de los procesos. O sea, si el proceso de producir el bien que sirve para el ser humano es sostenible dado la rapidez que vuelve a producirse y el daño que resulta del uso del ser humano. Otra vez, hablando de la información que permite hacerlo, también se puede hablar de eso en términos de flujos, porque una cosa es tener el conocimiento de cómo usar el bosque y otro es el riesgo de perder esa sabiduría, porque la información es frágil, no es algo que es constante. Podemos hablar de ganar y perder información y cómo conectarlo a otras fuentes de información. En todo eso son no solo flujos y reservas para medir cantidad que hay, el stock, que sería la reserva, y medir el flujo, o sea, el intercambio, pero lo que representa en cuanto a los 5 tipos de retroalimentación que creo yo son parte de cada sistema socioecológico. Bueno, en balance, entonces, después de pensarlo en esos meses y preparar ese documento, donde es más útil, creo yo, el marco completo, donde he empezado, sería para fines de estudiantes. Yo veo y me parece un buen ejercicio de un estudiante formular todo el sistema funciona que está interesado, el sistema biofísico que es de interés, la parte social que es de interés y cómo conecta con los usos y las influencias. Y eso sí es importante o no, cambios que vienen de fuera, que sea globalización económica o puede ser movimiento de gente o cambio climático. El ejercicio de formular todo el sistema es importante porque el estudiante, por lo menos en casos míos, ellos han hecho ese y han escogido 1, 2 o 3 partes que sean flechas, tal vez en ese ejemplo, para evaluar en más detalle, pero no olvidando de todo el contexto. También me parece útil para fines de tomadores de decisión tener un sistema completo representado que podría ir cambiando y podría ser un buen instrumento de llegar a otros.
Pero también hay avances en la parte biofísica que se puede hacer sin necesariamente trabajar en un grupo de 10 científicos o interconectando a través de modelos de computadora. Uno podría mejorar los estudios de la parte biofísica pensando adicionar información que va a llevar al cabo mejor entender el sistema completo. En otras palabras, no estoy necesariamente pidiendo que los ecólogos empiecen a ser científicos sociales y viceversa, pero uno podría producir resultados que son de interés para entender el sistema más grande. Por ejemplo, esos son árboles en mi parcela permanente que están en el Parque Nacional Río Viseo, árboles que uno sigue durante, en este caso, 30 años. Son datos importantes, son datos que indican mucho sobre la población de los árboles. Y hay una serie de parcelas de otros científicos en el Río Viseo, en Manu, en Yanachaga Chimien, en Pacaya Samiria, que dan mucho de la información que manejamos en cuanto al ciclo de carbono. Pero lo del carbono muchas veces es indirecto, o sea, está basado en no medir directamente los flujos, los procesos, sino evaluar reservas y cambios en reservas. Lo que yo veo como frontera en investigación es enfatizar más los procesos, aprovechando que el ciclo de agua está muy vinculado al ciclo de carbono y tener un acercamiento más completo en cuanto a monitoreo y usar el monitoreo no solamente en los parques nacionales y las reservas naturales, sino en áreas que manejado por el ser humano, o sea, usar el uso de suelo para abrir muchos más campos de investigación en los ciclos de carbono, agua y lo demás. Y también pensando en el sistema completo, otra vez no estoy tratando de convencer a los científicos sociales de dejar de ser científicos sociales, pero si van a trabajar en este medio, podrían tomar en cuenta la rapidez de la fotosíntesis o la rapidez de la producción de materia orgánica en el sistema biofísico que corresponde a su ambiente de estudio. Y podrían también documentar, comentar, medir a qué forma depende de flujos del sistema biofísico y qué representan sus acciones en cambiar el mismo sistema que son parte. O sea, seguir haciendo entrevistas, seguir estudiando deforestación, seguir estudiando producción que llega al mercado y los gastos de transporte, pero hacerlo en tal forma que uno puede opinar sobre el sistema más grande que nos interesa como sociedad. Aquí hay otra forma de hacerlo, ya usando un modelo. Del doctor Arrima a la izquierda hizo un modelo tomando datos de gastos de transporte del río Amazonas, de las carreteras, de producción, lo que vale en el mercado el producto, y lo usó como un modelo espacial para predecir el efecto en el bosque, en este caso en Loreto. Eso nos da la posibilidad que usamos en este caso como escenario extremo para cambiar los valores y ver hasta dónde podrían llegar la deforestación y en ese caso la pérdida de biomasa a dióxido de carbono, a la atmósfera, o sea, el efecto en el ciclo de carbono de esta posibilidad hipotética de cambios en el paisaje. Son solamente ejemplos de cómo uno puede empezar, en este caso, de conectar un modelo econométrico con otros modelos que podrían mejor representar los flujos del ciclo de carbono, por ejemplo. Entonces, para concluir, creo que sí hay muchas posibilidades para investigación que podríamos mejorar pensando en flujos, reservas, retroalimentaciones.
Algo que me llama la atención es la biodiversidad única del país, los 87 mamíferos endémicos, los más de 6,000 plantas endémicas, que corresponde solamente al territorio del Perú, que representa biodiversidad única, que usando biología molecular que incluye la parte genética, va a ser una posibilidad de mejorar bastante los estudios. El carbono ya he mencionado que también podría medir mejor no solamente el monitoreo de los procesos mismos, sino cómo conecta con el mejor uso del espacio. Otra vez mencionando, pensando en agua, también me lleva a pensar en lo de 1,000 metros, o sea, 600 a 1,500 metros de la zona premontana, que es prioridad porque es zona de mucha infraestructura. Seguir haciendo lo que ya se ha hecho en cuanto a valorizar los servicios ecosistémicos, pero relacionando yo ya el conocimiento no solo ancestral, sino ciudadana, e incluir esos aspectos ya en la posibilidad de mejorar los estudios sociológicos. Entonces, he mirado a las conectividades entre los Andes y la Amazonía y los grandes cambios que puede haber. Creo yo, podríamos mejorarnos en cuanto a políticas y investigaciones científicas, pensando más en retroalimentaciones, en los ritmos de los procesos, especialmente los procesos que recuperen sistemas naturales después de un uso, y pensando en un futuro que nos va a llevar a climas distintos y a grupos de especies que no hay actualmente en el territorio. Eso fue mi pensamiento en reaccionando al título propuesto. Y otra vez, muchas gracias a los que han organizado y los que están participando en el evento. Muchísimas gracias, Kenneth. Gracias también por mantenerte tan fiel a los tiempos, que es algo bastante importante para darle fluidez al evento. Excelente ponencia, muchas gracias. Quiero continuar, vamos a continuar con los comentarios. No sin antes agradecer la colaboración de la Academia WIS para la Naturaleza para la realización de este evento. Y sin más, paso a presentar a nuestra siguiente comentarista, que nos va a dar comentarios por 15 minutos, que es Lili Rodríguez, de CIMA Cordillera Azul. Ella es doctora en Ecología por la Universidad de París, bióloga de la Universidad Agraria La Molina, con amplia experiencia en cooperación internacional, en conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible, investigación y temas relacionados con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, diseño de políticas nacionales e internacionales sobre conservación de la biodiversidad, bosques en la región amazónica, tales como pago por procesos ecosistémicos, ecoturismo, valoración de la biodiversidad, manejo monitoreo de áreas naturales protegidas y recursos naturales. Es editora de libros y autora de artículos científicos, desde el Sustainability hasta donde nombra los sapitos, interesante. Es miembro de las comisiones de parques, educación ambiental, supervivencia de especies y legales de la UCNN, vecina Cordillera Azul. Excelente bio para esta comentarista que nos acompaña hoy. Bienvenida, Lili, muchas gracias y estamos atentos a tus comentarios. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por esta invitación a comentar a un colega de muchos años con quien hemos trabajado diversos temas relacionados sobre todo a áreas protegidas, pero ahora estamos tocando un tema muy trascendental, digamos, para si nos ponemos a ver desde un punto de vista de las políticas nacionales y de las necesidades de la investigación, donde realmente lo que necesitamos en primer lugar es el mainstreaming o la integración transsectorial y también transdisciplinaria, es justamente lo que acaba de comentarnos Ken. Esta integración es importante para la gobernanza de los recursos naturales, pero también es importante
para la sostenibilidad, sea ambiental, económica o social, de cualquiera de los tres ángulos que querramos mirarlo. Si nosotros nos ponemos a pensar en los temas que nos ha presentado Ken, tenemos el carbono y todos los aspectos de cambio climático que nos están ayudando a mirar hacia el futuro con una metodología de escenarios donde siempre tenemos que calcular cuáles son las incertidumbres. Este enfoque es un enfoque sumamente útil y también ha sido ensayado y propuesto para temas de biodiversidad en el marco del convenio sobre la diversidad biológica. Se viene impulsando desde el año 2010. Sin embargo, en el Perú tenemos muy poco, y yo creo que no hemos visto mucho sobre escenarios en tema de biodiversidad en el Perú. Así que este sería una parte súper importante de nuestra agenda de investigación relacionada a los sistemas socioecológicos, porque nos permiten visibilizar un poco cuáles son estos puntos cambiantes y dinámicos donde influye justamente la parte económica, la parte social y los aspectos globales que nos estaba mencionando también Ken. Otro aspecto muy relacionado es el de los servicios ecosistémicos, que es cómo nosotros, las personas, interpretamos y utilizamos la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, estamos hablando justamente de esta relación con la biodiversidad. Sin embargo, en el Perú no tenemos todavía, hay algunos ensayos, sobre todo en la parte andina, pero muy poco en la parte amazónica, de cuáles son estos servicios ecosistémicos y cómo se relacionan, sobre todo viniendo de la parte de biodiversidad, cómo se relacionan con la sociedad, ¿no? Yo creo que tendríamos que trabajar un poco más en tener metodologías, en tener investigaciones que relacionen estos beneficios para la gente de la biodiversidad, para poder visibilizar esto en la economía y en las políticas nacionales y regionales, ¿no? Estos beneficios o contribuciones de la naturaleza también, por un concepto que nosotros manejamos en el Perú de los recursos naturales renovables, a veces nos olvidamos de los límites. Y estos límites, que también existe ahora una propuesta global, que es la de los límites planetarios, ¿no? Esta propuesta de límites no la hemos aterrizado en el Perú, y sería otro aspecto para poder identificar y monitorear de alguna manera los impactos de las actividades y cómo mantener un sistema socioecológico sostenible, más intrusivo, es para discutir también con el tema de las políticas de desarrollo que se presentan en el Perú. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho énfasis en el café, en el cacao, en los cultivos que están justamente en la parte andino-amazónica, y muchos de estos productos no se consumen localmente y promueven mucha deforestación. Entonces, tendríamos que tener pero es una política de Estado, las exportaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco más de
conciencia. Acá en el trabajo que ha preparado Ken se habla mucho de la parte de carreteras, por ejemplo, como nos ha presentado también, ¿no? Donde hay todo un impacto que a veces no se visibiliza y no se discute ahí. Por eso yo felicito a CEPIA por hacer esta conversación que nos trae tanto el mundo más biológico, académico, con el mundo más de las ciencias sociales. Otro tema, entonces, altamente importante y relacionado a los 4 ángulos que nos ha mencionado Ken, es el tema de la resiliencia, ¿no? Es bien importante, y yo no había visto este mapa de la proyección de los cambios en la población humana, o las condiciones para población humana, porque los humanos somos demasiado resilientes, ¿no? Y tenemos muchos mecanismos para manejar de alguna manera estos impactos que ya sean permanentes o impactos así, o cambios bruscos, ¿no? Como el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos trabajar estos temas de resiliencia y empatarlos con la resiliencia de los bosques, por ejemplo, o de las diferentes especies que se utilizan. Y ahí existe un filón que sí se está desarrollando, aunque no quizás a la velocidad que necesitamos con respecto a la diversidad genética que tenemos de las especies domesticadas en el Perú, y que a la vez constituyen una forma de mejorar la resiliencia, por lo menos en términos alimenticios. Entonces, son diferentes aspectos que podemos nosotros incluir de manera sistemática, generando una agenda para el futuro. Y por último, yo quería mencionar el tema de gobernanza, que quizás se ha mencionado poco, pero que es clave para la gestión de este sistema socioecológico, donde tenemos diferentes intereses y diferentes poblaciones. Generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de las políticas nacionales y de la implementación, si bien es responsabilidad del Estado y es a las autoridades quienes deben promover estas políticas no necesariamente incluyen estos aspectos de sostenibilidad, de resiliencia, y no incluyen los intereses de la gente más local, llámense pueblos indígenas, llámense migrantes. Nosotros en CIMA trabajamos, por ejemplo, en la zona de amortiguamiento de Cordillera Azul, del Parque Nacional Cordillera Azul, que es bastante extensa, y en esta zona se han hecho algunos estudios de población migrante. Este es un caso que no es solamente en Cordillera Azul, ¿no? Todos sabemos que hay una enorme cantidad de población y hay un flujo de población desde la sierra hacia la selva o a la selva alta, que merita un poco más de atención en cómo funcionan y cómo se van estabilizando estos sistemas socioecológicos, ¿no? Han habido estudios, por ejemplo, sobre la parte de uso de los recursos naturales por diferentes poblaciones, pero ya estos estudios se hicieron en el año 2003, 2004, y después de tanto tiempo, y ahí se notaba que en esos estudios había una diferencia en poblaciones que habían llegado entre los últimos 15 años y la población que había llegado recién. Entonces,
ahora que ya estamos en el 2021, 2022, sería súper interesante comparar cómo ha evolucionado este cambio o estos sistemas y cómo ha avanzado o no, por ejemplo, la deforestación y el uso de los recursos del bosque. Eso solamente para darles un ejemplo de algún tema que podríamos estar trabajando en sinergia para alimentar estos estudios que nos grafican los usos de los recursos y cómo podemos hacer uso sostenible. Yo creo que muy pocos estudios han trabajado la parte de sostenibilidad y este es un aspecto que considero muy importante. Por último, el tema de conocimientos, derechos y mercados me parece que merita también bastante atención y yo estaría muy dispuesta y abierta a cualquier propuesta de investigaciones que podamos hacer en estos temas. Muchísimas gracias y cualquier comentario estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Lili, por los comentarios, también por ceñirte el tiempo. Ahora vamos a dar pase a los comentarios de Marc Duroyani. Vamos a contarles, bueno, Marc Duroyani es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estoy activando mi cámara. Con doctorado en ciencias de la Facultad de Ciencias Agronómicas de Greenbus en Bélgica. Su mayor actividad profesional ha sido dedicada a la Amazonía y a los bosques tropicales en general. Fue vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, director general forestal de fauna silvestre, presidente fundador de Pronaturaleza, vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Naturales Protegidas y primer jefe de la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es autor de 21 libros sobre desarrollo amazónico, áreas protegidas, manejo de fauna y entomología forestal. Sin más, le doy pase a que nos pueda dejar sus comentarios por 15 minutos y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es siempre importante hablar de estos temas y agradezco mucho a Kenneth Young. Ha hecho una revisión sumamente útil, muy ajustada al momento y que va ciertamente a incentivar más investigación. Yo ya fui investigador hasta unos 30 años atrás y después me he dedicado más a la política del desarrollo amazónico. Y yo estoy convencido que hay que hacer mucho más investigación. Las preguntas están ahí. Lili ha insistido en la cantidad de preguntas sin respuesta que aún subsisten en la Amazonía y en las relaciones de la Amazonía con los Andes y con el resto del mundo. Entonces, yo estoy convencido que hay que hacer más investigación. Sin embargo, hay que reconocer, como muy bien lo comentó Lili, que en el Perú la investigación no tiene ninguna prioridad y consecuentemente es una pregunta más para Kenneth y Lili, vista la incapacidad nacional de financiar investigación seria, profunda, ¿cómo se va a hacer ese tipo de investigación que estamos necesitando, muchas de las que son de mediano o largo plazo? Entonces, lo que quiero decir es que hacer más investigación, hacer más estudios, cuya importancia, repito, no se discute, no debe frenar la acción. Tenemos que actuar en relación a todo lo que ya se sabe. O sea, hay suficientes hechos comprobados, científicamente demostrados, como para no detenernos a pensar más. Tenemos que actuar. Ahora bien, ¿qué hacer? Y ahí es qué hacer frente a estos cambios climáticos, en el sistema hidrológico, etcétera. Pues lo que me impresiona es que más escucho que hay que hacer, hay que estudiar la mitigación, la remediación, o por último, si esas dos cosas fallan, hacer adaptación. Pero cuando uno mira de qué se trata, en realidad es seguir haciendo lo que siempre debió hacerse.
y que no se hizo. Entonces, no hay mucha novedad en qué hacer para, repito, adaptarnos, mitigar o remediar es imposible, pero sí podemos mitigar por lo menos los problemas. Entonces, es más de lo que siempre debió hacerse. Y ahí venimos al problema de siempre. O sea, todos los problemas mencionados en la Amazonía, ya en el aspecto práctico, en el terreno, se reducen a dos: la deforestación y la degradación. Y en la degradación tenemos dos tipos de degradación diferentes. Una es la degradación del bosque y la otra es la degradación del ecosistema en general, la degradación de las tierras y que puede separarse. Bien, la degradación del paisaje. Entonces, la deforestación y la degradación en la Amazonía peruana, pero también es el caso en la brasileña, es producida por migrantes. De ahí la importancia de lo que Kenneth explicaba, la relación del sistema social con los sistemas naturales. Y en esos términos, prácticamente toda la deforestación y toda la degradación, sea del tipo que sea, es producida en un 70% por migrantes que vienen de la sierra, que bajan de los Andes. Entonces, muchos de los problemas de la Amazonía se pueden resolver atacando los problemas fuera de ella, en gran parte en la sierra, generando mejores condiciones de vida, más oportunidades, que las hay, definitivamente. La sierra no es un lugar que necesita expeler población, es un lugar en el que si se hacen las inversiones y se hace el trabajo que debe hacerse, se puede fijar gran parte de la población, o se puede hacer en la costa. Y muchos de los problemas se originan, como todo el problema de la minería ilegal, son de origen mundial. O sea, si en Glasgow, en lugar de hablar muchas de las cosas que se hablan, todas importantes, pero se hubiera pensado qué hacer para frenar el comercio ilegal de oro a nivel mundial, pues se hubiera hecho un favor mucho mayor a la Amazonía que con todo lo que se habló. Y no se tocó. Entonces, ahí vienen las relaciones mundial, regional, nacional, regional andino-amazónica y también, claro, temas dentro de la propia Amazonía. Entonces, yo insisto mucho siempre que hay que contemplar lo que se puede hacer en costa y sierra para fijar población, evitar migración, que alimenta la minería ilegal, que alimenta todas las formas de deforestación que conocemos. En el Brasil también, dicho sea de paso, ya no son únicamente ni principalmente los grandes ganaderos, los pecuaristas que deforestan la Amazonía, sino que cada vez más, como ha sido siempre en el Perú, se trata de pequeños migrantes, agricultores sin tierra que buscan sobrevivir. Entonces, ese problema se puede resolver en los Andes. Recuerden que en los Andes tenemos más de 1 millón de hectáreas que han sido terraceadas, los famosos andenes nuestros, que hoy día están prácticamente en su totalidad abandonados. Si uno mira lo que ocurre en China hay andenes muy parecidos que son trabajados. Los chinos han inventado hasta maquinarias ad hoc para poder cultivar en los andenes. Entonces, hay un potencial enorme. En la costa peruana se puede ganar mucho más terreno al desierto y a un costo menor, un costo ambiental, social, menor que hacerlo en la Amazonía. Y eso es otra opción que, si bien ocurre un poco en la costa, no ocurre lamentablemente en los Andes. Bien. Ahora, volviendo ya a la Amazonía propiamente, creo que es muy importante para responder a los cambios climáticos, cambios en general que se vienen, la idea de los corredores ecológicos.
crear corredores va a ser la única forma, además no es nada nuevo, todo el mundo lo ha dicho, pero no se cumple suficiente crear los corredores entre los Altos Andes y la selva baja que deberían haber. Existen áreas naturales protegidas, pero hay que dar mucho más atención a cubrir los espacios vacíos. Y para eso hay dos opciones que en el Perú se han explotado muy poco. Una, claro, son las áreas de conservación regional. Y sobre eso quería mencionar, por ejemplo, el caso del ACR de Cornipata, que liga la Puna o Jalca directamente con los Altos Andes, la ceja de selva y la selva alta, y llegar hasta la selva baja. Esos corredores, lamentablemente, nunca se van a poder completar únicamente con áreas de conservación regional o áreas de conservación privada, que son igualmente fundamentales, sino que creo que hay que impulsar también la creación de áreas de conservación municipal, que la ley de áreas protegidas del Perú lo permite, pero que han sido descuidadas o invalidadas a través del CERNAMP. Esto es algo que debería promoverse en el futuro para tratar de cubrir los vacíos en las vías de migración de plantas y animales bajo impacto de cambio climático. Pero no basta con eso. Entonces, deberíamos desarrollar todo un sistema de conservación de ecosistemas agropecuarios que no lleguen a un nivel de degradación demasiado. O sea, mantener en el paisaje agropecuario el máximo número de especies que podamos y tratar de mantener así los vínculos entre las áreas protegidas. Y para eso habría que innovar muchas cosas. Por ejemplo, en el Perú no se conserva la vegetación ribereña. En el Brasil, donde la deforestación es masiva, pero en estados como São Paulo o Minas Gerais, existe la conservación muy seria de los costados de los ríos, ¿no? De la vegetación ribereña, lo que crea de hecho corredores para la fauna y para la flora y permiten mantener mejor el sistema hidrológico. La legislación peruana no enfatiza este aspecto. Ese es un tema que debe desarrollarse. La responsabilidad de proteger eso no debe ser únicamente ni principalmente del Estado, debe ser esencialmente de los dueños de esas fajas que linderan los ríos de costa, sierra y selva. Eso es válido para todo el Perú. Y ahí viene el tema de la agroforestería. Kenneth lo mencionó. Claro, la agroforestería, si es entendida como a partir de un área degradada, poner más árboles en relación con la vegetación que se cultiva, maravilloso. Pero como se dice demasiado poco, porque hay tanta alabanza de nuestro café y cacao, orgánico o no, es que realmente son estímulos claros a la deforestación. O sea, se deforesta el 80 o 90% de la vegetación natural para poner cacao o café debajo y decir, ah, eso es agroforestería y hay que aplaudir. Lamentablemente no es así tan simple. Entonces, esos son ejemplos de las cosas que hay que contemplar. Bien, para evitar la deforestación es un tema muy amplio, no voy a entrar en eso, pero sí mencionar simplemente que requiere, en primer lugar, dar asistencia técnica y financiera a los agricultores actuales, sean campesinos, sean indígenas, todos ellos necesitan asistencia técnica de calidad que les permita producir más sin deforestar más. Y recuerden que cualquier cultivo agrícola o crianza que se haga en la Amazonía peruana produce entre 20 y 30% del potencial que tendría si se trabajara correctamente con los conocimientos que existen. Ese es fundamental, brindar verdadera asistencia técnica que permita usar toda la tierra deforestada. Se usa, recuerden,
apenas el 20% de la tierra ya deforestada en el Perú, en la Amazonía peruana, produce alguna cosa cada año. El 80% está emplumado, está en descanso, entre comillas, y realmente no contribuye a sostener la economía ni a evitar que la población se expanda sobre los bosques todavía no destruidos. Entonces, eso es fundamental. Y viene el otro tema, y con eso voy a concluir, es una decisión política de frenar la construcción de carreteras en el país, en la Amazonía. Es completamente absurdo hacer carreteras nuevas en bosques naturales, todavía relativamente naturales, mientras que no se mantienen las carreteras que están en las áreas ya deforestadas. Consecuentemente, los agricultores tienen mucha dificultad para producir, obtener los insumos, sacar los productos, porque eso ahí no se invierte nada. Se invierte la mayor parte en caminos nuevos que tienen intereses políticos diversos, intereses económicos, obviamente, pero que deberían controlarse. Más aún, porque aparentemente más del 70% de las carreteras nuevas que se abren en la Amazonía peruana son totalmente ilegales. No tienen visto bueno el Ministerio de Transporte, no tienen estudio de nada. Es un alcalde que decide que va a meter su tractor y abrir más camino con el dinero público y, claro, incentivado por quienes van a sacar madera o van a expandir la producción de ganado. Entonces, para terminar, y vuelvo a comentar lo que dije al comienzo, sí hay que hacer más estudios, sí, si no conocemos la realidad, no vamos a poder hacer buenas acciones para salir adelante del problema, pero eso no debe limitar nuestras decisiones de acción. Ya sabemos suficiente para hacer mucho de lo que se debe y además, repito, por una razón u otra no se puede inventar gran cosa. Lo que hay que hacer es lo que siempre debió hacerse y que no hemos hecho. Quizás sea este el momento de comenzar a tratar bien nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por los comentarios. Ahora vamos a pasar a los comentarios de respuesta de reacciones de Kenneth por 10 minutos, son ya 10 minutos. Y luego de ello vamos a tener el espacio abierto para poder recibir las preguntas de los participantes de esta mesa el día de hoy. Entonces le doy el pase a nuestro ponente de balance por 10 minutos. Muchas gracias y muchas gracias por los comentarios. Algo que yo siento muy cómodo en recomendar cómo mejorar investigaciones científicas, como enfatizar algo que tal vez ha sido olvidado en el pasado. Lo que no me quedo como pensando nada más es la parte política, porque ahí solo tendría opiniones y sugerencias, ¿no? Entonces, mucho agradezco los comentarios de ustedes, porque dejen abrir un poco más el espacio político para opinar. Siguen siendo sugerencias, pero voy a opinar un poquito más sobre la parte política también y cómo corresponde. Pero primero la parte de investigación, algo que quería volver a enfatizar. Hay muy buenos estudios que están realizando, especialmente con el carbono y cambio climático y dinámica de bosques dentro de los áreas protegidos. Donde yo veo una brecha que está tal vez expandiendo es usar metodología de punto en las partes que están fuera de los áreas protegidos, donde tal vez no llama tanto la atención el mundo científico internacional para trabajar, pero que hay muchas posibilidades para estudiantes peruanos de trabajar en los sistemas de cacao, los sistemas de café, por ejemplo, que podrían estar cerca, que están muy pocos estudiados desde el punto de vista socioecológico. Tal vez tomando ejemplos de Marco Rejane, que acciones también más dirigidas, más puntuales. Me gustó lo de que
que es 10% causando muchos de los problemas. Entonces, sí hay una forma de priorizar, de ubicar, de dirigir, no solamente decir toda la Amazonía debe decir tal cosa, sino donde hay problemas que debemos intervenir, tal vez en cuanto a la política, pero seguramente en cuanto a mejorar la investigación. Lili comenta del modelo económico nacional que está basado en exportaciones. Ahí también solo tengo opiniones, no opinión experta sobre eso, pero sí me parece la base de muchos problemas. Si están usando el mercado internacional para tomar decisiones sobre el uso sostenible de sus bosques, va a haber una brecha también que separa lo que es factible hacer y rentable y lo que se debe hacer. Entonces voy a mandarme a comentar también que parte del problema es hablar de uso sostenible cuando son acciones prohibidas por ley. Entonces, si estamos hablando de deforestación, que es algo necesario para la persona que está preparando su chacra, muy bien, ¿no? Es una realidad humana, ¿no? Pero es diferente que deforestación, especialmente si está dirigido por gobernantes locales, regionales, y está asociado con infraestructura que no ha sido bien planificado. Eso ya, si no es ilegal, por lo menos no es recomendable. Y todo lo que es minería ilegal, lo que es caza de vida silvestre ilegal, todos esos aspectos sí no son sostenibles. No podemos ubicarlo en un sistema socioecológico sostenible si las bases legales no se cumplen. Es una frustración mía, más bien es al título personal, no un comentario personal, no llega a ser algo científico, pero científico sí puedo comentar algo que escapa un poquito de los comentarios, y esa es la escala del reto que está enfrente. El reto no es solamente pensar cómo combinar los resultados de muchas disciplinas. A mí me parece que el marco socioecológico ofrece una forma de hacerlo, pero no es el único, y a veces es complicado, difícil. Lo que muchas veces se hace ahora es se usa programas de computadora para interconectar los datos. Están hablando ahora de formar una ciberinfraestructura, de poder conectar modelos, familias de modelos de carbono, de agua, de nitrógeno, etcétera, que podemos ya usarlo como un herramienta geoespacial. Eso tal vez es el futuro, pero se puede, mientras tanto, ubicar los sitios, no solamente de que hay acciones dañinas del ser humano, sino sitios claves. Yo he mencionado 1000 metros para provocar un poco la discusión. En el caso de la selva alta del Perú, puedo comentar otros. Hay por lo menos 3.500 especies de plantas vasculares en los páramos del norte de Perú hasta Venezuela. Probablemente la mitad no van a poder existir en 50, 100 años porque el clima donde están ahora no va a existir. En el caso peruano hay 1.000 hasta 2.000 plantas vasculares en las partes más altas de los Andes que en 50 o 100 años no van a tener dónde existir. Estamos enfrente de un reto de traer 2.000 especies de plantas a los viveros y mantenerlos en forma artificial en 100 años, o vamos a dejar desaparecer esas especies. Es peor aún en la Amazonía. Hay 15.000 especies de árboles en la Amazonía. Muchos de esos están en la parte peruana también, no todos. Pero estamos hablando de tal vez 5.000 especies de plantas, de árboles, de plantas leñosas en la Amazonía peruana que no van a tener dónde irse en 100 años, porque el clima mismo de la Amazonía va a ser diferente que el clima actual. Así dicen los modelos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Rescatar 5.000 especies de árboles? ¿Guardar sus semillas? ¿Ponerlo en viveros? Sí debemos hacerlo. Y digo que sí, debemos intentar todo. Pero en la escala de rescate no estamos hablando. Estamos hablando de cambiar
nuestras prioridades, no solamente económicos, sino el enfoque de conservación, si ya entramos en conservación de rescate. Restauración ecológica, debemos seguir haciendo, pero no siempre lo hacemos bien y lo hacemos muy después. No es parte integral de los planes de desarrollo. Lo de corredores, sí, también. Tenemos que preparar los corredores para el futuro. Muy interesante la idea de la zona ribereña que podría hacerse. Pero esos corredores tienen que funcionar no solamente en el contexto actual, sino en un contexto diferente en el futuro. No quiero desanimar, porque la gente joven podrían aprender de nuestros errores y corregir los modelos y diseños que puede haber. Lo que yo encuentro, por ejemplo, de esperanza es que mis estudiantes, cuando hablo de sistemas socioecológicos, dicen sí, ¿y qué más? O sea, que es algo ya conocido, aceptado, no es controversial necesariamente, es simplemente cómo implementarlo, cómo financiarlo, cómo hacerlo más práctico y cómo usar los resultados para fines que nos convienen. Entonces, sí, yo creo que hay elementos positivos. Sigo pensando que la acción dirigida podría darnos muchos ensayos, maneras de probar qué funciona y qué no funciona, y mientras que podemos desanimar los actores de acciones que no van a resultar en un uso sostenible, mejor sería. Bueno, esa es un poco mi reacción. Muchas gracias por lo que han tomado la molestia de leer mi borrador, y sigo tratando de pensar en cómo mejorar los vínculos que hay entre no solamente elementos de la sociedad, sino los mismos científicos, ponernos de acuerdo en cómo trabajar en esfuerzos coordinados y llega a algo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya hemos cerrado este bloque con la ponencia, los respectivos comentarios y la respuesta de nuestro ponente de balance. No quiero avanzar sin antes reiterar nuestro agradecimiento a la Academia WISPR de la Naturaleza por su apoyo para este evento. Y a continuación vamos a recibir los comentarios de los participantes. Para ello necesitamos que, así como Manuel acaba de levantar la mano, levanten la mano usando en la parte inferior tienen la sección donde salen las reacciones, y pueden levantar la mano ahí para poder hacer sus respectivas preguntas. Tenemos desde hace un ratito ya una pregunta que nos llegó vía chat de Carla, que nos dice qué elementos clave debemos considerar al estudiar sistemas socioecológicos en zonas de transición Andes, Amazonía, y ejemplos de estudios a considerar. Cómo sopesar los trade-offs entre el riesgo de sobresimplificación y de la valoración ecosistémica y evidenciar la complejidad de la naturaleza para una adecuada toma de decisiones de política. Dejo esta pregunta por aquí. Vamos a recibir preguntas del público. Esto también entra a consideración por los próximos 15, 20 minutos para poder dejar un tiempo de unos 10 minutos hacia el final para recibir las respuestas de nuestro ponente de balance. Entonces, Manuel, veo tu mano levantada. Por favor, cuéntanos cuál es tu pregunta. Manuel, ¿está? Está su mano, pero no lo vemos. Sí, ahora sí creo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sigue, por favor. Ok. Bien, buenos días. Muchas gracias, Ken, Mark, Lili. Un gusto escucharlos y que puedan compartir con todos nosotros este diálogo y debate. Solo tengo un planteamiento para Ken. Me gustaría saber si es que estás familiarizado o has podido leer, discutir alguna vez con los colegas de la economía ecológica y el planteamiento que ellos tienen sobre la categoría que ellos plantean sobre el metabolismo social, ¿no? En el sentido de que ante una realidad compleja, multidimensional,
¿no? Y muy en paralelo al concepto de sistemas socioecológicos, ubican el sistema social y económico como parte de un sistema biofísico planetario. Entonces, primera curiosidad es si es que conoces algo de ellos, si los has escuchado, si los has leído, si has discutido con ellos. Y segundo, que personalmente siempre me genera un poco de ruido cuando se llega a la discusión de la multidimensionalidad, por lo que significa al final del juego la necesidad de colocar pesos, ¿no? Colocar algunas ponderaciones a las diferentes dimensiones que uno utiliza, ¿no? Lo mismo ocurre con pobreza multidimensional, lo mismo ocurre en los estudios de impacto ambiental con cómo calificar, con qué grado de riesgo o severidad tienen los impactos. Y entonces terminamos en el juego de la opinión de expertos y que colocan pesos más, pesos menos. Entonces, no sé, me gustaría saber de tu opinión al respecto, Ken. Gracias. Gracias, Manuel. Tenemos un comentario, una pregunta más en el chat, mientras esperamos alguna otra intervención en nuestro vía Zoom. Pregunta José Alfonso, ¿resultan viables las plantaciones de café y cacao desde el punto de vista del sistema biofísico? Consideremos que se trata de cultivos que sí pueden ser rentables para la pequeña agricultura familiar y que se organiza en cooperativas de servicios. ¿Hay alguna otra pregunta? Podemos ir avanzando con las respuestas de nuestro ponente de balance mientras... A ver, sí, yo creo que... Pero Kenneth, a ver, unos comentarios, por favor. Ya, bueno, sí, creo que he chapado la primera pregunta, me pasó un poquito distorsionado el audio. Creo que lo que yo proponía para implementar es algo que se llama manejo adaptativo, o sea, uno planifica el manejo de cacao o de un bosque que van a manejar en forma sostenible o, a ver, un ejemplo andino, un sitio de pastoreo. Y después de 2-3 años, vuelven a evaluar si está bien, vuelven a correr los modelos tal vez de cambio climático para predecir mejor lo que va a pasar en el futuro, vuelven a repensar si dobló el precio de la fibra de alpaca mientras tanto o cambió los incentivos que hay para cacao, vuelve a pensarlo y vuelve a cambiar en una forma adecuada. Ese tipo de manejo que siempre va cambiándose, que no simplemente pongo el plan y ya se va la gente a hacerlo, requiere monitoreo. Entonces, sí me parece necesario, me parece que va muy bien con el punto de vista socioecológico, porque el monitoreo va a incluir los aspectos sociales y los aspectos ambientales, necesariamente. Entonces, eso es lo que ofrezco, tal vez no va a satisfacer porque es un poco humilde, sencillo, ¿no? Porque es algo que incluso una comunidad podría hacer y tal vez necesita pocos subsidios, necesita más que todo una opinión experta cada par de años para ver cómo va. Y de frente voy a comentar más sobre café y cacao. La última pregunta, sí. No soy experto en el tema. Lo que yo he visto es más parecido a lo que comenta Marco Rojani, que hay mucha posibilidad para manejarlos en forma ecológicamente sostenibles, pero no siempre se hace en un sitio. Y si todo el paisaje cambia, entonces el daño ecológico es grande por la escala, no necesariamente porque cada chakra está manejado mal. Entonces yo creo que la respuesta es un poco más complicado, es tomar un punto de vista de paisaje, y si estamos hablando de elementos de 10% del paisaje y está con múltiples estratos de otras especies, muy bien, pero si estamos hablando de 95% convertido,
no importa que no se usa fertilizante en cada sitio, el daño va a llegar a ser mayor. Entonces hay que pensar en escalas. Metabolismo social tal vez no puedo opinar, pero lo de múltiples factores tal vez sí. Primero un comentario que dónde va la ciencia asociado con sistema socioecológico. Aquí por lo menos va en dirección ciberinformática. O sea, la idea es llegar a usar inteligencia artificial para tomar datos de carbono, nitrógeno, agua, combinarlo no en un solo modelo, sino unas familias de modelos, cruzar los resultados y llegar a hacer los escenarios. Yo creo que ahí vamos, que va a ser casi automático tomar los resultados de proyecciones de cambio climático, no solo para cambiar temperatura y precipitación, lo que se hace ahora, sino modelos que combinan todo lo demás de tecnología del futuro, que podemos tener escenarios muchos más probables, que contienen toda la información posible. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades. Al mismo tiempo siento viejo, porque mi reacción es que prefiero ir a un bosque, medir mi árbol y hablar con una persona que vive cerca para su opinión. O sea, mi forma de trabajar sería mucho más sencillo, más directo, incluyendo conversaciones, reuniones con las comunidades, etcétera, y combinar múltiples dimensiones, pero a través de una lente más parecido a lo que llamé aquí la ciencia ciudadana, que más cerca a la gente. Los dos son factibles. Y yo creo que el reto grande de todos los acercamientos que hablamos de muchas disciplinas es si escogemos una sola forma de hacerlo, escogemos varios, o si damos, no sé, espacio libre para ver cuál es el resultado más útil para planificación. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Quisiera saber si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Todavía tenemos 15 minutitos para seguir discutiendo sobre este tema. Tenemos la mano levantada de Juan Luis. Por favor, Juan Luis, déjanos tu pregunta. Y si alguien alguien más, por favor, levanten la mano usando el botón de reacción en la parte inferior. Gracias, Mireia. Buenos días al panel. Excelente la presentación y los comentarios. Felicitaciones. Yo soy Juan Luis Damert, soy del Consejo Directivo de CEPIA. La pregunta que tengo es cómo se relaciona esta discusión con la discusión alrededor de las tierras en la Amazonía, ¿no? Me parece que hay una situación de una fuerte presión por la tierra, yo diría una carrera por la tierra, que definitivamente tiene que ver con lo que mencionó Mark de la presión de los migrantes. También hay fuertes comportamientos especulativos. Está toda la idea del desarrollo de infraestructura asociada con dinámicas económicas, las economías ilegales y las demandas también de los pueblos indígenas para titulación de tierras. Entonces la pregunta que yo tengo, que en realidad es dirigida a todo el panel, es sobre cómo se complementan estas ideas que están discutiendo con una propuesta de cómo debería ser el sistema de gobernanza de tierras, ¿no? Y se han mencionado algunas fórmulas, pero quisiera saber cómo se lo imaginan de forma más integral. El rol de las áreas protegidas es un camino, titular tierras indígenas puede ser otro, y también darle mayores reglas pues, a los predios privados de que conserven una parte sin deforestar. También es una manera, y estas no son excluyentes entre ellas, pero sí me gustaría saber si es que tienen algún comentario ya pensando también en la dimensión de política pública de estos problemas, de cómo se debe organizar el sistema de gobernanza de tierras. Gracias. Gracias, Juan Luis, por la pregunta. ¿Habría alguien más que quisiera hacer una pregunta para poder como combinarlas y tener
ya los comentarios finales de nuestro ponente de balance, o si hubiera también comentarios de nuestros comentaristas. ¿Hay alguien más que quisiera preguntar o alguien más que quisiera dejar algún comentario por chat? No, tomo su silencio como indicación de proceder, entonces le doy la palabra a Kenneth Yang, nuestro panelista balance, a menos de que hubiera antes de ello algún comentario de Lili o de Marc para poder completar y llevar a cabo el cierre de esta ponencia de balance. Sí, me gustaría comentar algo, sí. Claro, Marc, bienvenido, muchas gracias. Sí, yo quería enfatizar algo que dijo Kenneth y que yo no lo tenía anotado y se me pasó decirlo, que la investigación tiene que hacerse mucho más también fuera de las áreas protegidas. Los científicos tienen una tremenda tendencia a instalarse en áreas protegidas porque hay más seguridad, hay más continuidad, sobre todo si son observaciones de largo plazo, pero eso no resuelve gran parte de los problemas que tenemos en la Amazonía. Entonces, 100% de acuerdo sobre investigar la Amazonía y también relacionarla al resto del país y del mundo. Eso estoy muy de acuerdo. Sobre el caso de la pregunta de Juan Luis, yo diría que la respuesta en primer lugar es usar, además no es nuevo, es usar el 100% de la tierra deforestada, hablando ya de la Amazonía y del Perú, porque recuerden, de cada 10 hectáreas, solo 2 producen algo. El resto podría producir. No produce por falta de asistencia técnica y financiera, por falta de educación, por falta de titulación. Entonces, la titulación de la tierra es fundamental. ¿Y por qué no se titula a los campesinos migrantes que ya deforestaron? Pues porque gran parte de esa tierra es conocida en el Perú como de aptitud forestal. Pero eso no existe. O sea, el sistema de clasificación de tierras que usa el Perú, que además se implementó cuando yo era el director general forestal, que en aquella época, 50, 40 años atrás, tenía una razón, que era evitar que la reforma agraria avance sobre los bosques. Hoy día no tiene más ninguna función. Hoy día se puede cultivar en la luna, en cualquier lugar, y ciertamente en esos suelos se puede cultivar. ¿Por qué no se cultiva? Porque no se puede invertir, no se puede invertir donde no eres dueño de la tierra. Entonces es muy importante cambiar la política y la legislación en cierta medida y permitir que se titule a los posesionarios. Y eso son 8 millones de hectáreas que están ahí disponibles. Pero además, como muy bien dijo Juan Luis, hay que estabilizar ya de una vez por todas las comunidades nativas, las comunidades campesinas, y en fin, todos los sistemas de propiedad que hay en la Amazonía, fijarlos lo antes posible, que esa va a ser una forma de aplicar lo que la ciencia nos dice que se puede hacer, tanto en productividad agropecuaria como en uso sostenible del propio bosque. Pero eso es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Mar, por los comentarios. Tenemos una mano levantada de Lili, comentarios por unos 5 minutitos y luego los comentarios finales. Sí, muchas gracias y muy de acuerdo con lo que ha mencionado Marc con respecto a la necesidad de hacer un cambio, digamos, en lo que es la forma de distribución de tierras en el Perú. Nosotros trabajamos directamente alrededor de un parque nacional y nuestra teoría de cambio en este momento es tratar de cubrir toda la zona de amortiguamiento, es decir, los 20.000 kilómetros cuadrados con algún derecho de uso, algún tipo de titularidad, de manera de que haya un responsable por las tierras para el uso. No es garantía, pero digamos que debería de ser un primer paso para soluciones de largo plazo.
El otro tema que quería mencionar respecto a la pregunta de Juan Luis es que yo recién estaba trabajando un documento con ICRAF y revisando, hemos visto que existe en el Perú la legislación para conservar las fajas marginales, para conservar un 30% de las áreas tituladas en selva, todavía con bosque, fuera de la zona que sea llamada de áreas de protección o de uso o de tierras de uso forestal. Entonces, existe la legislación, lo que pasa es que nadie la implementa y nadie la respeta. Uno, porque no la conocemos, para empezar. Yo trabajo cuánto tiempo en esto y recién me entero, ¿no? Entonces, hay un tema de información y el otro después de cómo implementamos esta legislación, lo cual en el Perú no se hace, y cuando uno habla con los sectores encargados de reforzar o incluso con los jueces, los fiscales, etcétera, minimizan el tema, ¿no? Entonces, es un tema de concientización también por el cual tendríamos que pasar para entender la importancia de lo que es la base ecológica para los sistemas económicos y sobre todo cuando miramos en largo plazo. Eso quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, Lili. Ya resolviendo recibir los comentarios, paso a darle la palabra a Kenneth Yang, nuestro panelista de balance, para que nos pueda dar respuesta, comentarios a los, no solamente a los últimos comentarios que tuvimos, sino también a las preguntas que nos dejaron vía chat y poder con ello dar cierre a esta ponencia, y doy la pase a... Bueno, gracias. Y gracias por la oportunidad de tener un grupo de personas interesados en el tema y llegar a conclusiones, creo que compartidos en los últimos minutos. Entonces estoy de acuerdo con los que han comentado. Incluso, como saben un poco más que yo sobre la realidad de las leyes y las posibilidades, bienvenido las formas interesantes que existen. Algo que sí puse para comentar fue basado en mis experiencias en el Ucayali y específicamente con gente con Condoshe, cuando entré con la ahora doctora Mariana Montoya para hacer su investigación de los usos de pesca y de madera con los Condoshe. Ellos no solo piensan en tierras como yo estaría pensando, sino piensan en su territorio, piensan en un conjunto que incluye los ríos y las cochas. Y yo creo que ahí es parte del problema, que una forma integral de manejar la Amazonía, especialmente, pero también las partes andinas, es el todo, es los suelos, los cuerpos de agua, los bosquecitos que queden, más los sitios que usa el ser humano. Todo eso tienen que estar manejando y pensando. En el caso de la Amazonía, manejan las cochas, manejan las inundaciones, manejan no solo un pedazo de tierra que uno puede medir, regular, tener su título. Entonces yo creo que parte del problema, y tal vez Lili tiene la razón, que ya existe la forma de hacerlo, simplemente no lo hacemos, pero lo que ofrece socioecológico como marco no es solamente para animar a investigaciones más complicadas, sino para capturar ese sentido holística de la naturaleza, incorporarlo en la forma de manejar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, solo que pienso que el reto también es siempre un poquito más grande, ir más allá que la superficie de la Tierra, ir más allá que lo que sabemos, lo que ha funcionado en los últimos años, porque los retos futuros son aún más grandes para poder adaptar a condiciones novedosas que nos vienen. Bueno,
con eso voy a terminar. Muchas gracias otra vez para los que han participado y los que han hecho comentarios. Muchas gracias, muy agradecido para la oportunidad. Gracias a ti, Kenneth, por la excelente ponencia. Gracias a todos ustedes, los comentaristas también, a todos los participantes. Los invitamos a continuar el día de hoy con muchas más, con las mesas paralelas que continúan y que arrancan ahora a partir de las, déjenme ver la hora exacta, 10:45, ¿no? Bueno, sin más, paso a despedirme, agradecerles y reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su participación y sigamos debatiendo y ahondando en estos temas tan interesantes el día de hoy, que es parte de la tradición que tenemos en CEPIA. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Manuel, por el comentario. Sí, gracias a todos y por la paciencia también.